que tenemos que hacer. Vamos, como sabes, Andrés, me parece que te comenté que grabamos las sesiones y las colgamos en el canal de YouTube. Por lo tanto, empezamos ahora. Bueno, hoy, como ya decíamos en la previa que estábamos haciendo hasta ahora, tenemos esta sesión sobre fotovoltaica flotante. Ya hemos hecho en el pasado sobre fotovoltaica terrestre algunas veces, ¿no? Y, y en general con otras renovables como la eólica marina, etcétera, etcétera, digamos. Pero fotovoltaica flotante es un concepto que nunca habíamos tocado y que, sin embargo, ha estado presente en muchas de las conversaciones que han surgido en esta tertulia, especialmente como una alternativa no invasiva para el mundo agrícola, ¿no? Como la que representa la fotovoltaica terrestre, ¿no? Pero siempre pues, ha quedado la duda, en primer lugar, de los parámetros económicos, cuándo es rentable, ¿no? En qué condiciones, ¿no? Y en segundo lugar, qué potencial hay o sea, si explotásemos todo el potencial de la fotovoltaica flotante en un país o en Cataluña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Hasta dónde podríamos llegar, ¿no? O sea, creo que seguro, evidentemente, que hay factores limitantes en cuanto a espacio disponible, como en todo, y habrá factores limitantes en cuanto también a rentabilidad, que habrá sitios que más y sitios que menos, ¿no? Entonces, no sabemos, también nos gustaría saber el potencial, más allá de los ejemplos, ¿no? Saber el potencial real total que esto representa, digamos, ¿no? En fin, este es un poco el planteamiento de la tertulia. Las personas que participan, Andrés, pues son personas muy conocedoras del mundo de la energía, ¿no? En general, ¿no? Y ya lo verás. Y es por eso que pedimos pues, una intervención de 20 o 30 minutos y después hasta las 11 pues, la tertulia, que es lo que es cuando salen un poco pues, el nivel de las personas que participan y verás tú un poco el tipo de preguntas que te hacen. Por lo tanto, adelante y Genial. tienes la palabra tú. No sé si tienes alguna presentación que quieras compartir. Sí, tengo una presentación que quiero compartir. Le estoy dando a Segundo, compartir, pero me dice que está deshabilitado. ahora ya está, ya tengo habilitado, ya puedes compartir. Ah, pues hacemos con esto. Perfecto. Pues oye, Daniel, muchas gracias también por la invitación y para compartir un poco nuestras ideas sobre el tema de solar flotante. Una de las cosas interesantes de este segmento de mercado y del tema solar es que es un mercado que está en proceso de creación y de crecimiento. Es cierto que nosotros llevamos ya casi 15 años desde que empezamos con la primera planta solar flotante, pero seguimos aprendiendo y no creemos que tengamos al día de hoy todas las respuestas porque las aplicaciones que existen de esta tecnología, hay muchas que están en proceso de descubrirse. Por contaros un poco, básicamente lo que quería era hablar sobre el mercado de flotante, un poco la oportunidad, mostraros algunos proyectos concretos y tengo información adicional que dependiendo de las preguntas pues estaré utilizando, pero no voy a ir ahora por toda la presentación porque como dijimos 20 minutos para presentar y después entrar en la tertulia. Y lo primero que me gustaría empezar diciendo es que si bien la tecnología solar flotante es algo nuevo, no es algo tan nuevo. Y esto ya es algo mucho más que una tendencia. Ya se están haciendo proyectos en diferentes zonas del mundo, sobre todo en Asia. Y es cierto que en Europa todavía menos, pero yo digo que el tsunami está viniendo. Al final, empezando por qué es una planta solar flotante, básicamente es poner los mismos paneles, inversores y cables que se utilizan en plantas en tierra de buena calidad, que los pones encima de algún tipo de estructura que flota y esta estructura la tienes que anclar y amarrar de alguna manera al cuerpo de agua, con anclajes que puede ser a fondo, a exteriores, dependiendo de la complejidad y características del cuerpo de agua. Los elementos eléctricos se pueden poner dentro de las islas flotantes o se pueden poner también afuera. Hay algunas cosas como los inversores centrales de gran tamaño, pues que si los pones encima del agua, vas a tener unos costes adicionales por la parte de la estructura flotante y de otros anclajes y amarres. Muchas veces se ponen afuera, puedes poner encima de las islas los inversores de string o cajas, dependiendo de la configuración eléctrica y en este mundo eléctrico
Hay mucha gente que tiene sus preferencias. En nuestra experiencia, nuestra tecnología permite adaptarse a diferentes configuraciones eléctricas, pero más o menos esto es la manera como funciona una planta solar flotante. El potencial que se ha calculado de lo que puede llegar a ser solar flotante en el mundo es realmente importante. Estas son unas cifras del Banco Mundial en un estudio que hizo con el Instituto Solar de Singapur, que se llama CERIS, y donde calcularon cuánto se podría llegar a instalar de solar flotante solamente en cuerpos de agua creados por el hombre. Aquí no nos estamos metiendo ni con lagos naturales ni con el mar, solo cuerpos de agua artificiales creados por el hombre. Y calculaban si se cubriese un 1, un 5, un 10% de la superficie, es decir, definitivamente en el lado seguro, que no tiene ningún impacto medioambiental, y cubriendo solo un 10% de estos cuerpos de agua artificiales, se está hablando más de 4.000 gigavatios de potencia. Y hay otro estudio interesante que hizo el Departamento de Energía de Estados Unidos a través del Instituto NREL, donde sacaron una publicación que consideraban que en Estados Unidos, dada la cantidad de cuerpos de agua y tipología, se podía llegar a generar solar flotante que cubriría y representaría el 10% de las necesidades energéticas de Estados Unidos. Entonces, esto tiene el potencial de ser el tercer pilar de la revolución solar. Tú tienes los proyectos en tierra, utility scale generalmente, tienes los proyectos en el tejado, y ahora hay una tercera opción, que es los proyectos en el agua. Y además, ya existen una serie de publicaciones y de análisis que han estado haciendo diferentes instituciones de reconocido prestigio, donde empiezan a mostrar que la tecnología flotante empieza a crecer y que incluso los economics de la flotante empiezan a ser parecidos a los de tierra cuando se tienen en cuenta todos los beneficios que produce la energía flotante. ¿Y cuáles son esos beneficios? Pues básicamente hay tres principales beneficios. El primero tiene que ver relacionado con la energía, que los proyectos flotantes, dado que están los paneles cerca del agua, se produce un efecto de refrigeración del panel. Lo mismo que sucede cuando estamos cerca de una fuente en verano, sin meternos en la fuente, se siente ese fresquito, te alejas de la fuente y ya el calor que te abraza. Pues esto es lo mismo, los paneles están encima de la estructura y esto puede aumentar el rendimiento. ¿Cuánto lo aumenta? Depende mucho de las condiciones del medio ambiente y del cuerpo de agua. En Singapur han llegado a medir cerca de un 18% de mayor generación eléctrica por la refrigeración del panel. Es cierto que Singapur es una zona muy caliente y también con un altísimo ratio de humedad, por lo tanto, transmite más el efecto de refrigeración. En Europa y en sitios más áridos, estamos viendo más bien cifras entre un 5 y un 10%. Dependiendo del tipo de cuerpo de agua. Y el segundo beneficio relacionado con la energía es que hay una serie de aplicaciones principalmente relacionadas con temas de bombeo donde el agua está cerca de donde están las bombas. Y si ponemos la energía solar flotantes encima del agua, la producción de energía está justo al lado de donde se produce el consumo de energía. Entonces, eso con respecto a la energía. Con respecto al agua, dos grandes beneficios. Primero, reducir la evaporación del agua, porque al final lo que estás haciendo cuando pones la estructura flotante, estás poniendo un techo. Y entonces los rayos solares inciden sobre las placas, no inciden sobre el agua y se reduce la evaporación. Más adelante veremos con nuestra tecnología alrededor de un 80% de la evaporación de la zona cubierta. Obviamente en las zonas que no están cubiertas por las estructuras se produce la misma evaporación. Y segundo, mejora, como hay menos incidencia de radiación solar, se ha visto que en algunas aplicaciones donde tienen problemas de algas, llega menos radiación a las algas y se eliminan las algas. Sí requiere un porcentaje de cobertura de la superficie amplio. Si cubre solamente un 5%, va a seguir existiendo más o menos la misma cantidad de algas. Pero si ya te estás moviendo en cifras de cobertura de un 60% o más, sí hemos visto en plantas que se ponen y casi que desaparecen las algas. Y esto tiene un beneficio económico también, porque reduces costes relacionados con o poner químicos
o también por estar manteniendo, cambiando los filtros de los sistemas de bombeo que se ven afectados por la proliferación de las algas. Y el tercer beneficio tiene que ver con, vamos a decir, el beneficio obvio de no utilizar la tierra, preservar la tierra para su uso original, para la agricultura, ganadería, para bosque, y además, pues también algo que cada vez empieza a tener un poco más de valor, que es reducir el impacto visual. Ya no tienes esto en medio de zonas de terreno, lo tienes más en puntos de agua, que muchos de estos son sitios artificiales que al día de hoy no tienen un gran valor estético. Ahora, daros cuenta que no hablé en ningún momento de que no había un beneficio económico. La realidad es que los proyectos solares flotantes cuestan más de hacer que un proyecto solar en tierra. Y básicamente cuestan más porque la estructura cuesta más. Y la estructura cuesta más porque la estructura está proveyendo dos servicios. Yo pregunto, ¿cuánto cuesta construir la tierra para un proyecto solar en tierra? Nada. La naturaleza la creó. De hecho, en los proyectos cuando son en laderas o en montañas cuestan mucho más. ¿O cuánto cuesta hacer el techo para un proyecto solar en tejado? Nada, porque ya alguien se gastó el dinero en el tejado. En cambio, en el agua, si tú pones algo encima del agua, se hunde. Y por el chiste, en principio, solamente hay registros de una persona caminando encima del agua, Jesucristo. El resto de cosas van para abajo. Entonces, la estructura flotante tiene dos servicios. Uno, soportar el panel con una inclinación y soportar las cargas de viento, de corriente, de olas. Pero segundo, evitar que las cosas se hundan. Y esto tiene un coste adicional relevante, porque es principio de Arquímedes. Si quieres soportar X peso, el volumen de los flotadores tiene que ser tal que soporte el peso que vas a tener. Y esto se complica cuando estás en situaciones, por ejemplo, de zonas que puede llegar a haber una nevada. Cuando fue Filomena, tuvimos 2 plantas aquí en España que se acumuló 40 y 50 centímetros de nieve. Si no hubiera tenido suficiente flotabilidad, los paneles se hubieran hundido y hubieran estado 2-3 días en agua congelada. Entonces, el agua tiene una serie de retos adicionales. Ahora bien, si analizamos los 3 grandes temas de los economics de un proyecto, a nivel de CAPEX, del gasto, es mayor, más o menos entre un 20 y un 30% de mayor coste total del proyecto. Después, la parte del mantenimiento, lo que se está viendo en general es que los costes son un poquito más bajos de lo que son en tierra, básicamente ¿por qué? Por 2 factores. Primero, porque en los cuerpos de agua hay menos polvo en suspensión en el aire. Entonces, se llenan los paneles menos del polvillo de suciedad. Y cuando tienes que limpiarlos, generalmente se puede aprovechar el agua que ya está en el cuerpo de agua. No tienes que crear una infraestructura para traer agua desde otro sitio, sino se puede aprovechar, sobre todo en los proyectos que están en balsas de riego. Y el tercer punto tiene que ver con la producción de energía. Aquí tienes 2 factores. Comentábamos uno, que era la refrigeración, que es un efecto positivo, pero un efecto que es que para poner las estructuras se recomienda en flotante trabajar con inclinaciones muy bajas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes los paneles en inclinaciones altas, el panel se vuelve una vela y cuando el viento pega, está pegando en superficies muy grandes y por lo tanto aumenta la carga mecánica que está sufriendo la estructura y vamos a ver más adelante, ya ha habido fallos importantes de proyectos por tratar de ir a inclinaciones altas. Hay que hacer los sistemas muy aerodinámicos. Entonces, cuando trabajas con inclinaciones como las que trabajamos nosotros de un 5%, la realidad es que el panel produce un poco menos. Para un poco cerrar la ecuación, si tengo a alguien que está interesado en flotante, que tiene un terreno que no va a utilizar en los próximos 25 años y que no tiene una necesidad de reducir la evaporación de agua, ni tiene problemas de algas, mi recomendación es que no haga un proyecto flotante, que lo haga en tierra. Pero también es cierto que cada vez más y en ciertas zonas hay restricciones de tierra disponible, hay problemas de agua. Estamos mirando proyectos con las autoridades de agua en San Francisco, en Estados Unidos, que su principal interés es reducir la evaporación del agua, porque si ellos no tienen agua, no tienen negocio. Y obviamente el impacto a nivel de la sociedad es muy importante.
Dentro de esto, como comentábamos antes de empezar la tertulia, pues viene la pregunta de cuál es el impacto medioambiental que puede generar esto. Ya existen estudios donde se está mirando que si no se cubre, vamos a decir, el 100% de un embalse, el efecto, ¿sí?, no es un efecto relevante dentro del impacto medioambiental. En general, la gente le preocupan dos cosas. Uno, que se reduzca la cantidad de oxígeno porque tienes algo encima del agua. Y dos, que pueda reducirse la radiación solar y eso afecte el ecosistema. Entonces, la parte de oxígeno es la más clara para explicar. Esto es como cuando decimos, oye, si te metes en tu casa, cierras las puertas y las ventanas, te mueres, ¿no? No te llega oxígeno, no hay aire, te mueres. Y no, porque el aire entra por cualquier pequeña ranura y los sistemas no son perfectamente herméticos, ¿sí? Son cosas que flotan, pero que tienen huecos y la cobertura no es del 100% de la zona que está. Entonces, esto no tiene ningún efecto. Y después, a nivel de impacto, de reducción de radiación ultravioleta, hay un estudio muy interesante que se hizo en Taiwán, donde en una piscifactoría, y los peces de una piscifactoría no pueden salir de la jaula, se cubrió un 60% de la superficie y midieron el impacto. Y el impacto era que al final se reducía el crecimiento de los peces entre un 5 y un 10%, dependiendo de la época del año, pero no se generaba un problema grave ni se morían los peces. Entonces nosotros recomendamos a los clientes, dependiendo del tipo de cuerpo de agua, si es un cuerpo de agua que tiene mucha vida marina, pues moverte en porcentajes de menos del 50%, que ya se han demostrado que son porcentajes perfectamente seguros. Ahora bien, esto en balsas artificiales, donde no quieres que exista vida marina, no quieres que haya algas ni peces que te puedan generar problemas, muchos de los dueños lo ven como una bendición porque pueden reducir el gasto en químicos y de una manera natural se controla y ahí sí puede llegar a ser coberturas del 80, del 90% de la superficie del cuerpo de agua. Ahora bien, ¿dónde tiene sentido hacer esto? Pues mira, nosotros vemos que en España hay dos grandes oportunidades. Primero, en el mundo del autoconsumo. Este es un ejemplo de un proyecto que hemos hecho en una balsa de riego. Como veis alrededor, lo que hay es terreno, agricultura, es terreno productivo. España tiene más de 80.000 balsas de riego industriales. Ya la normativa vigente te permite hacer estos proyectos. Los permisos para instalar estos proyectos toman algunas semanas. Y también ya empieza a haber suficientes fuentes de financiación a través de fondos de las comunidades autónomas, en un momento dado de fondos de la Unión Europea, los bancos se están metiendo, las eléctricas. Y la oportunidad en España es bien grande en estas tres industrias desde nuestro punto de vista. Primero, la agricultura, principalmente electricidad que va a ser utilizada para sistemas de bombeo. La agricultura le aplican los tres grandes beneficios. Necesitan la electricidad, además que sea verde, necesitan conservar el agua y no pueden gastarse terreno. Entonces, pensemos que es una de las industrias clave que se puede beneficiar de flotante. Segunda industria, todo lo que sean las compañías que manejan agua, los canales de Isabel II, las depuradoras, las desaladoras, que no tienen terreno. Ellos generalmente lo que tienen son concesiones para utilizar los cuerpos de agua y que también tienen unas necesidades de consumo energético altas y las bombas están muy cerca de donde están los cuerpos de agua. Y la tercera podrían ser en industrias donde tengan un uso intensivo del agua como parte de su proceso productivo o donde tengan que acumular agua por temas de protección contra incendio. Por ejemplo, refinerías. Estamos ya trabajando diseños de proyectos para refinerías y claro, la refinería, pensar que en una refinería no hay mucho espacio disponible y de hecho tampoco hay mucho tejado. Lo que hay es muchas máquinas, muchos elementos industriales. No tienen que tener el agua y las balsas a máximo nivel del agua porque por regulación, como es una balsa de protección contra incendio, no pueden dejar que se vacíe. Y eso les cuesta dinero. Y la industria son los que pagan los cánones más altos por el agua. Entonces, es la tercera de las oportunidades que vemos en el mundo de autoconsumo.
por contaros en la parte agrícola, este es un inventario antiguo que conseguimos donde salían censadas más de 60.000 balsas de riego, 55% de ellos se concentraban en Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Y cogiendo un ejemplo, por ejemplo, de Andalucía, en Andalucía se veía que podía haber cerca de 1.000 balsas donde pudieras instalar proyectos de 1 megavatio o más. Hay balsas muy grandes en España que pueden tener un potencial para hacer autoconsumo bien importante. Ahora, la segunda oportunidad, proyectos, lo que llaman utility scale, para generación de energía y venta de esta energía conectada a la red. Ahí la foto es un poco diferente al autoconsumo. El potencial es muy grande también, porque España tiene más de 1.200 presas. Según datos oficiales, es el primer país de Europa en presas, en grandes embalses, y el quinto en el mundo. Y lo que sí es cierto es que al día de hoy la regulación que existe no permite todavía que sea fácil hacer este proceso. No está completamente definido. Voy a comentar un poco cómo es que es la situación. Pensando en utility scale, ¿cuáles son los sitios donde se podría hacer este estilo de proyectos? El primero es en todo lo que sean embalses de centrales hidroeléctricas, porque ahí, ¿qué pasa? Generalmente las hidroeléctricas no están siendo utilizadas al 100%. El punto de conexión está disponible. Cuando es época de sequía, no producen al 100%, y cuando está lloviendo muchísimo, como también los embalses cumplen una función de regulación aguas abajo, pues tampoco pueden abrir las compuertas y producir, porque si no inundarían en la zona de abajo que también está lloviendo como en el embalse. Entonces, ahí existe el punto de conexión disponible y pueden inyectar la red. Y al día de hoy en España uno de los grandes problemas es conseguir puntos de conexión a la red para evacuar la energía. Entonces, esta es una de los depósitos de agua que tiene mayor oportunidad. Después, lo que eran antiguos canteras de extracción de minerales, pues ya no se ha utilizado, se ha llenado de agua y puedes darle un uso verde y montar plantas solares encima. Los grandes embalses o balsas agrícolas, ¿sí? Tenemos un ejemplo de un proyecto que estamos mirando en el norte de España, que se podría poner una planta de 35 megavatios en la balsa. La balsa más grande, alguna vez me contaron de esta balsa, es una balsa que le cabía casi 1 gigavatio, de estas que hicieron trasvases de los ríos. Y bueno, decíamos también la posibilidad de utilizar embalses públicos que estén cerca de un punto de conexión y que tenga, en vez de utilizar terreno, se haga encima del agua. Ahora, aquí os muestro dos ejemplos de balsas en dos zonas y que veáis el tamaño que tienen, ¿sí? Y lo que se podría llegar a plantear, ¿sí? O sea, ya no son proyectos pequeños de medio mega, de 1 mega, pueden llegar a ser proyectos bien importantes. Ahora bien, ¿cómo está la situación para el uso de cuerpos de agua públicos para proyectos solares flotantes? Ya se modificó la ley de aguas hace un par de años, no, el año pasado, donde se metió un artículo que ya permite que sea factible utilizar los cuerpos de agua públicos para instalar plantas fotovoltaicas flotantes. Entonces, ya por ley esto se permite hacer. Ahora lo que viene es cómo se decide quién tiene el derecho, la concesión para montar una planta flotante encima de los cuerpos de agua públicos. Y ahí ya salió también el año pasado, a finales de marzo, un borrador de cómo el ministerio tenía pensado regular, y definían ya una serie de reglas, identificaban, creo que eran cerca de más de 100 embalses públicos que el gobierno veía que sería factible instalar esto, y donde definían para cada embalse unos porcentajes máximos de cobertura, ¿sí? Que desde nuestro punto de vista son bien conservadores, pero creo que lo máximo que permitían era 20%. Este fue el borrador. Se han presentado alegaciones, comentarios, y estamos a la espera de que ya salga la ley definitiva donde defina el decreto cómo va a ser el proceso
de acceder a utilizar estos cuerpos de agua. Y después esto vendrá ya la ejecución del proceso, pues la petición de permisos, presentación de proyectos, puede que existan subastas como ha habido en Portugal. El año pasado Portugal hizo la primera subasta de solar flotante donde subastaron 7 cuerpos de agua públicos y se adjudicaron cerca de 200 megavatios de energía solar flotante. Muy bien, esto es a nivel de oportunidad en España y mostraros, antes de pasar a la tertulia y contaros brevemente sobre nosotros, qué tipo de proyectos ya se han hecho. Y yo empezaría por, este es el proyecto más antiguo que tenemos. Este fue un proyecto que hicimos en el 2009 con la primera versión de lo que era nuestra tecnología, que se llama Easy Floating. Y esto es un proyecto en una balsa de una comunidad de regantes. Estaba dentro de la época en que se podía hacer estaban los subsidios y todo el esquema de energía, y el promotor de este proyecto lo que hace es la energía la está vendiendo a la red desde 2009. El proyecto es operativo, obviamente hemos aprendido mucho de la primera versión de la tecnología, lo hemos ido evolucionando. Aquí veis un ejemplo en la zona de Valencia, una planta ya de 1 mega también en una comunidad de regantes. Es autoconsumo para el bombeo del agua. Aquí os muestro, esto es un proyecto en Cataluña, ¿sí? En Tarragona, para una compañía también del mundo, del mundo agrícola, bueno, se llama Atens, que hacen producción de microorganismos, están utilizando la energía que se produce en este cuerpo de agua para esos sistemas. Es un proyecto relativamente pequeño, de 100 kilovatios, pero os da una idea del potencial y de que, claro, no existen, y les interesaba también mucho reducir la evaporación de agua en esta balsa. Y después acá veis otros tipos de ejemplos ya diferentes, más grandes, de 2,5 megas en una comunidad de regantes en Extremadura, en el sur de España, en Huelva. Tenemos proyectos en otras industrias. Esto es la industria del cemento en Alemania. Este es para el proyecto para la cementera más grande de Alemania y donde está montado encima de la zona de extracción. Aquí están extrayendo arenas. No lo extraen en la zona donde está la planta, pero sí lo tienen, y toda la energía que se genera aquí va para ser utilizada directamente en la planta. Y por dar algunos ejemplos de otras industrias, esto es en la industria del vino en Chile. Este es un proyecto que hicimos para el 5º viñedo más grande del mundo, que se llama Concha y Toro. Y aquí mirar el problema que tienen. Todos los veranos la balsa se queda completamente vacía y ellos necesitan la balsa para mantener las vides. Este es otro proyecto en Israel que hicimos para una compañía de gestión de aguas que también necesitaban la energía para sus bombas. En Holanda también en el mundo agrícola, esto es agua para una producción de semillas que tienen. Y algunos proyectos más de mayor tamaño. Este es un proyecto que hicimos para Acciona en el embalse de Sierra Brava. Este es un proyecto para vender la energía a la red y era una manera de Acciona aprender de solar flotante para ya después ir a proyectos más grandes. Este es un proyecto interesante que ha sido anunciado esta semana ya en el canal de Isabel II, en un cuerpo de agua se llama de Torre Laguna, que es una central hidroeléctrica que tienen. Y es un proyecto de cerca de 2 megavatios, todo es autoconsumo. Y el último que os quería mostrar es este de Portugal. Este es el proyecto en el embalse de Alqueva. Este es un proyecto que están hibridando la solar flotante con la hidroeléctrica. Entonces, están inyectando en el mismo punto y tienen también un parque de baterías, ¿sí?, con el que también están haciendo la hibridación de estos 3 sistemas. Este es un proyecto bien complejo porque el embalse de Alqueva es el embalse más grande de Europa Occidental. Tiene el punto donde tiene la planta está a 70 metros, el fondo se está anclando a 70 metros, la variación de nivel es de casi 25 metros. Y además, como es un embalse muy grande, las olas, cuando sopla viento fuerte, pueden estar cerca de los 2 metros de altura. Y dentro de todos estos proyectos, ¿cómo cuadra Easy Genera en nuestra compañía? Pues nosotros somos una compañía española que se creó en la zona de Valencia, que hicimos este primer proyecto, y somos una compañía
básicamente de ingeniería y que hemos creado el sistema de flotación, la estructura flotante y la solución del sistema de anclajes y amarre, que empezó trabajando en cuerpos de agua, principalmente solamente de la agricultura, balsas de irrigación, y hemos ido expandiendo nuestra tecnología, mejorando las características técnicas, de tal manera que al día de hoy ya lo estamos utilizando en diferentes tipos de cuerpos de agua, algunos de los ejemplos que se han mostrado antes. Y nuestra manera de trabajar ha sido la de ir creando un ecosistema de compañías que de manera conjunta hagamos que los proyectos de solar flotante funcionen. Nosotros no estamos integrados verticalmente, siempre trabajamos de la mano de ingenierías o de EPCistas o instaladores de la zona que son los que tienen el conocimiento de la parte eléctrica, que tienen las relaciones con los clientes, y nosotros les damos el apoyo en la parte que ellos no conocen, que es básicamente la estructura flotante y el sistema de anclajes, y les ayudamos principalmente en los diseños técnicos de, oye, qué poner en este cuerpo de agua, cómo deben ser los flotadores, cómo debe ser el anclaje, el amarre. Producimos todo, los flotadores, todo se está produciendo aquí en España, en la zona de Castalla por Valencia, y después formamos a las compañías para que aprendan cómo se instala nuestro sistema. De tal manera que lo que estamos buscando es diseminar el mensaje de solar flotante y que haya otras compañías que quieran apostar por esto, porque además de los beneficios para el medio ambiente, pues también vean que hay un beneficio económico para ellos de una manera de cooperar. Y bueno, un poco de manera general esto era lo que quería daros de introducción. Yo creo que pasemos a preguntas y tengo algo más de documentación que probablemente utilizaré durante la tertulia. Muy bien. Bueno, gracias Andrés, nos has provocado a todos. O sea que ahora espero que... Vale, perfecto. Así ahora nos vemos todos. Muy bien, pues vamos a empezar. O sea, ¿quién tira la primera piedra? Venga, Luis. Ay, Pera, perdón. Pera, ¿no? Pera, sí, no, gracias. Pera, Sí, Pera, sí, sí. Sí, Gracias, sí. Daniel. Los ejemplos que has enseñado corresponden a aguas interiores. Me pregunto si tenéis algún proyecto en aguas marinas. Estoy pensando, claro, con el desarrollo de la eólica marina, pues se dice que algunos parques pues tendrán acceso limitado para la navegación, o sea en cuerpos de agua, de alguna forma que tendrán sin uso, digamos, ¿no? Aparte del propio parque eólico. Y esto corresponde pues a superficies muy grandes. En frente a Rosas, pues se está proyectando, hay una reserva para la eólica marina de 250 kilómetros cuadrados, para una superficie enorme. Uno se pregunta, ¿se podría aprovechar ya que el acceso para otros usos pues sea muy limitado? A ver, yo creo que, primero, para contestar tu pregunta, no tenemos ningún proyecto en agua de mar. Sí, sí hemos hecho proyectos en agua salada, en zona reclamada al mar, por ejemplo, en Holanda. Y ahora, si todo sale bien, vamos a hacer el primer proyecto en una isla en Asia. Pero son zonas, es mar protegido. Esta zona es una bahía. ¿Por qué? Porque es que en mar, y especialmente en una zona offshore, el día que tienes una tormenta, pues igual puedes tener olas de 5, 7, 10 metros. Y ahí lo que sufre una estructura, pues es mucho. Nosotros hace unos años teníamos la idea de ver si el sistema podía ser compatible con el tema de agua de mar. Pero cuando hicimos los análisis de lo que sufren y también el movimiento continuo del mar, no cuando tenga las olas grandes, que el mar siempre se está moviendo, la fatiga que genera esto en los materiales, vimos que no, o sea, nuestro sistema no funciona en mar abierto y que además, si lo quieres hacer, probablemente serán unos costes significativamente más altos que no es a lo que está acostumbrado la industria solar. La industria solar está buscando coste bajo, y puedes crear cosas. O sea, hay plataformas petroleras en medio del mar que aguantan todo esto, pero no al precio de un proyecto solar.
Entonces, oye, yo creo que va a haber, es un segmento, no conozco ningún proyecto comercial de solar flotante en mar abierto. Conozco proyectos de innovación, test que se están haciendo y bueno, vamos a ver a dónde llega la industria. Las soluciones que se están planteando son muy diferentes a estas, porque este tipo de estructuras no te aguantan los efectos de fatiga y cargas mecánicas que se requiere una planta de 25 o 30 años de vida. Muchas gracias. Nada, encantado, Pérez. Jordi, Hola, se me sent? sí, sí. Sí, Un moment, que faré una petita millora. Un segon, si us plau, que trec això. Ara, se me sent millor? Sí, sí. Vale, bien, perfecto. No, mi duda sería acerca de, igual que en el embalse de Alcabe, creo que ha dicho bueno, de que se ha instalado en otros enlaces en la península. Entonces, a la hora de gestionar el trámite, las licencias, sobre masas de aguas, no es lo mismo en un embalse de una comunidad de regantes que en un predio de la Confederación Hidrográfica de turno, sí. especialmente en cuencas que están compartidas entre diferentes países, que creo que es el caso de Tajo o de Duero. No soy muy bueno en geografía. Entonces, la pregunta es, ¿la modificación del corpus legal que ha referido también se considera ahí en aguas de las grandes, vamos, de las que son competencias de uno o más estados? Sí, sí, Me Jordi, explico fatal, pero bueno. ese es un tema que al día de hoy no está bien reglado. Todavía no hay una buena solución. Los proyectos que te comenté de estos han tenido que pedir permisos a las confederaciones hidrográficas correspondientes. Y ha sido, claro, la confederación llega y dice, oye, ¿y dónde está la regulación? No hay regulación al día de hoy clara al respecto. Entonces, cada proceso de petición ha sido, pues, vamos a decir, un proceso nuevo para el funcionario. Y entonces han tenido que argumentarse las cosas. Incluso, por ejemplo, en el proyecto del canal de Isabel II, que no es un embalse, sino es una balsa, tuvo que pronunciarse la Confederación Hidrográfica. ¿Sí? O sea, porque al final es, como tú bien decías, es agua que tiene otra serie que es compartida con otra serie de entes y tienen que pronunciarse. Yo te digo, lo que te diría es que estamos escuchando que dependiendo de las confederaciones hidrográficas, hay algunas que lo tienen más claro. Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica de Guadiana lo tiene claro y es una confederación que está avanzando y promoviendo y facilitando que se hable y se analicen estos proyectos. Y hay otras que están en modo de espera hasta que el gobierno regule completamente esto. Entonces, el tema varía mucho, ¿sí? Dependiendo de la comunidad y la confederación. Bueno, quisiera preguntar una cosita más. Es, ¿y el impacto del típico cuello de botella en ciertos proyectos de cierta envergadura que alcanzan cotas de tramitación a nivel ministerial? Es decir, el estudio de impacto ambiental, ¿lo han notado? ¿Han notado la diferencia entre este país y otros? Sí, a ver, hay países, por ejemplo, Holanda, Francia, que están avanzando mucho más rápido de lo que está avanzando España. Y aquí en España, para un proyecto flotante que tiene que ir a ministerio, un proyecto grande, las trabas a nivel eléctrico son igual que las que tiene un proyecto en tierra. Aquí no es que tengas una facilidad mayor porque sea un proyecto flotante. Sí. A nivel eléctrico te aplican las mismas reglas y al día de hoy tienes los mismos cuellos de botella que puede tener un proyecto en tierra. Esa parte no nos salvamos por ser flotador, por estar flotando encima del agua. Una última cuestión y yo ya acabo, perdonen los demás. A nivel de ingeniería, eh, el reglamento electrotécnico, el de baja tensión, y para transmisión, sobre todo el de baja tensión, eh, ¿también se han encontrado en Terra Ignota
o ya había algo previsto? Mira, en esa parte nosotros no somos expertos en la parte eléctrica, somos más expertos en la parte de la estructura flotante, pero lo que nos dicen los desarrolladores y los EPCistas que montan los parques es que no están teniendo problema consiguiendo las autorizaciones aplicando esos lineamientos que tú comentas. En general, cosas que van, o sea, los cables van, siempre nuestro sistema van encima de flotadores, no están en contacto con el agua, los cables de baja tensión, se utilizan, se ponen dentro de bandejas, se ponen dentro de tubos que permiten guiarlos. Después, cuando los cables salen de la planta a tierra, o se ponen dentro de tubos que están soportados por flotadores y que eso también lo aceptan, o en algún proyecto se han utilizado cables con especificaciones submarinas que va el cable a medio, no va al fondo, sino que va a la mitad sumergido para que no sea un problema o un riesgo por el tema de paso a embarcaciones. Entonces, en esa parte no estamos viendo que haya un problema porque el hecho de que sea flotante. Muchas gracias. A Vale. ti, Jordi. Francesc, Reguant. No se te oye, estás muteado. No, digo que me ha encantado tu presentación precisamente por ser muy concreta en aspectos económicos y de, o sea, y con, digamos, de impactos, ¿no? O sea, por tanto, me gustaría, bueno, preguntarte, en Cataluña has hablado de un proyecto en Tarragona, pero bastante pequeño. ¿Tenéis otras propuestas o, bueno, empresas que se hayan interesado? O sea, ¿tenéis algunos proyectos en Cataluña? No, a ver, construidos solamente está al día de hoy, sí, en Cataluña. Pero, Proyectos. sí, pero que estén en proyectos sí tenemos varios. Y vamos a decir que Cataluña empezamos a focalizar un poco más cuando recientemente hubo los últimos cambios en la parte de autoconsumo para Cataluña y ya vimos que podía compensar la inversión y el esfuerzo de ir hablando de solar flotante. Y ahí tenemos varias compañías locales que estamos explicando el tema de solar flotante para que ellos, que son instaladores, EPCistas o compañías de ingeniería, puedan ir a hablar con los clientes finales para explicarles la oportunidad y después nosotros les ayudaremos en los temas de estructura. Si tienes cualquier compañía que tú creas que esto le pueda parecer interesante y que crees que le puede cuadrar, encantado de que le pasen mis datos de contacto y hablemos, porque lo que queremos es encontrar gente que quiera apostar por este tema y quiera ayudar a que los beneficios de flotante se consigan principalmente en el mundo agrícola. Sí, yo a través de Daniel Kerr, pediré tu contacto y me pondré en contacto contigo, si te parece bien. Claro que sí, Francesc. Sí. Bien, pues era esto, ¿eh? Incluso, bueno, un aspecto, me gustaría que usar tu información, evidentemente citando la fuente, para divulgar este tema. Ok. No sé. Sí, te puedo disponibilizar para ti, para todas las personas de la tertulia, un conjunto de los slides, casi todos los que hemos visto ahí, que lo puedo después enviar a través de Daniel para que lo tengáis como referencia y lo podáis compartir libremente. Perfecto. Muy bien, gracias, ¿eh? A ti. Gracias. Vale, Francesc. Sí, sí. Auria, Francesc Sí. Auria. Hola, buenas. Al ver la foto, me ha parecido que era de los viñedos de Chile, aquella balsa que prácticamente no tenía agua. Mi pregunta es sobre qué limitaciones para estos proyectos flotantes representa la calidad del agua, porque, no sé, corrosión, etcétera, si el agua no es poco profunda, y lo contrario, qué limitaciones en profundidad, porque has hablado mucho de balsas,
entiendo que las balsas son poco profundas, después has hablado de la última de Alcaba, ¿vale? Limitaciones en profundidad y en calidad del agua para hacer un proyecto de este estilo. A ver, mira, yo ya te contesto sobre esas dos y aprovecho y amplío algunas otras limitaciones que pueden tener los proyectos flotantes. Entonces, primero, profundidades. El proyecto este de Alqueva está a 70 metros, o sea, en realidad yo te diría que no nos hemos encontrado todavía cuerpos de agua, que no soy experto en cuerpos de agua, pero creo que el más profundo que hemos diseñado es un proyecto de 135 metros de agua de profundidad. El tema que puede ser más relevante es la variación de nivel. Sí, y entonces, variaciones de nivel, ya tenemos proyectos de hasta 30 metros de variación de nivel. Y cuando ya te metes en esos proyectos, tenemos que utilizar una tecnología diferente de amarres. Porque cuando el nivel del agua baja, las cuerdas generan una holgura tal que si no tienes un sistema de sujeción se empieza a mover con el viento mucho en la horizontal y tiene tensiones súbitas. En esos casos de variaciones importantes utilizamos unos amarres flexibles que hemos tomado del mundo marítimo de una empresa sueca que lleva 40 años, que tienen como una especie de cuerdas, pero que están hechos con unos elastómeros que cuando baja y sube el nivel del agua se generan, siempre están en tensión y ya están probados porque han sido instalados sobre todo en marinas, en puertos en diferentes sitios del mundo. Tiene más de 1.700 sitios instalado el sistema. Entonces, eso sabemos que permite mantener la planta más o menos en su posición, nunca completamente rígida, porque si es muy rígido la naturaleza lo rompe. Entonces, eso es a nivel de profundidad de restricción. Después, tipos de agua. Una de las razones por las que se utiliza el polímero que utilizamos en la estructura, los flotadores están hechos de un polímero de alta densidad, lo que llaman HDPE. Este polímero tiene unas propiedades de resistencia que incluso resiste ácidos. No sé si yo siempre pongo la metáfora, si visteis alguna vez una serie americana que se llama Breaking Bad, de un científico que se ponía a producir drogas, pues este científico cuando mataban a la gente, lo que hacían era los desaparecían con ácidos, los desintegraban. Y la primera vez el cómplice de él decidió echar los ácidos encima de una bañera y claro, abrió hueco en la bañera, el segundo piso, en el sótano y le dijo, no, tienes que comprar este. Y era un recipiente de HDPE y encima del HDPE aguanta. Entonces, esto es la razón por la cual hemos apostado por este tipo. Hemos incluso ya montado en proyectos piloto solar flotante encima de balsas de purines que tienen la composición química es mucho más corrosiva. Ya esto se ha hecho en unas instalaciones cerca de Zaragoza, en una instalación de purines, y lo que nos dicen los dueños es que todo lo relacionado con la estructura no está sufriendo ninguna degradación gracias a eso. Lo hemos instalado también en aguas residuales de temas orgánicos del vino, ¿sí? Lo hicimos en Viñas del Vero. En Viñas del Vero, voy a buscar mientras tanto a ver si encuentro la foto donde se ve la balsa que tiene, pues, no es agua pura, tiene algunos residuos ahí. Entonces, en esa parte no vemos limitaciones. ¿Dónde sí hay otras limitaciones que hay que tener en cuenta para proyectos de flotante? Uno, nieve. Si tienes zonas de gran descarga de nieve, en nuestro caso, gran descarga de nieve, vemos más de 100 kilos por metro cuadrado, que esto en sitios de Europa, en los Alpes, seguro lo superas, pues ya vemos que no es tan factible, porque, claro, piensa que si te caen 100 kilos por metro cuadrado, el tamaño de los flotadores que tienes que tener, porque esto es puro Arquímedes, tiene que ser tal que es muy grande el flotador y se vuelve inviable. Básicamente, para soportar cargas de más de 100 kilos, tú tendrías que tener cada placa solar alrededor de solo flotadores estancos. Y claro, el proyecto ya se hace inviable económicamente. Otras restricciones que puede haber, corrientes. Nosotros no consideramos que solar flotante es una opción para ríos o canales,
porque piensa que cuando estás en un proyecto, en un embalse, ¿cuáles son las fuerzas que sufren? Pues una de las fuerzas que sufren es la carga de viento en la estructura, los paneles. Y eso es una carga, pero también tienes el agua, la corriente del agua. Y la fuerza del agua, uno ve cuando hay una crecida de un río, el río se lleva lo que sea, casas, árboles, coches. Pues si nos preocupa la fuerza del viento, la fuerza del agua es muchísimo mayor. Entonces, yo no conozco proyectos solares flotantes en el mundo que se hayan montado en ríos. Y en canales, lo que hemos visto es otro tipo de soluciones. No son proyectos flotantes solares, sino son proyectos en estructuras que están, pero no está encima del agua. Entonces, bueno, yo creo que eso, no conozco la parte de los economics de esta parte, de los tipos de proyectos, pero flotante, yo no recomendaría hacer un proyecto flotante porque en el momento de una crecida, la fuerza del agua es muy fuerte y creemos que va a tener un daño importante en las estructuras. Sí, ahora que hablabas de los Alpes, en Suiza se están haciendo instalaciones en los lagos, pero no sé qué carga de nieve y a qué cotas, en qué lagos lo están haciendo, pero yo he visto documentación y fotos, pero claro, es importante lo de 100 kilos metro cuadrado. Gracias. Sí. No, y Francés, también el tema de ¿y a qué coste? Ya. Bueno, O sea, porque a nivel de ingeniería, la creatividad humana y los ingenieros son muy buenos para encontrando soluciones. Después viene si va a ser competitivo para que el caso de negocio sea rentable. Entonces, el proyecto que yo conozco, que no sé si era el mismo que he visto en Suiza, lo montaron, pero bueno, me dijeron, no tengo información de primera mano, eso fue de oídas, pero que el coste era 10 veces el coste de la media de los proyectos. Pero bueno, puede que en algún momento, en una situación excepcional, ese coste compense los beneficios de la situación. Pero no sé si vaya a ser algo que va a ser muy masivo, porque las restricciones son importantes, ¿sabes? Con el tema de la nieve. Ya, en Suiza seguramente lo han hecho en plan de prueba y análisis de viabilidad y de futurible o no. Sí. Va, Sí. Muy bien, gracias. a ti. Una pregunta, Andrés. Has hablado de un potencial, por este estudio que se hizo en este Instituto de Singapur, un potencial de 4.000 gigavatios en todo el mundo, ¿no? Y después has dicho que el potencial de Estados Unidos podría representar un 10% de la necesidad energética, de energía eléctrica de Estados Unidos, ¿no? ¿Tienes algún tipo de dato referente a España, desagregado a nivel de España? No lo tengo así a nivel global. Lo que calculamos sí fue que cuando el gobierno publicó los 100 cuerpos de agua, estos públicos, y pues calculamos las superficies que tenían los cuerpos de agua, el porcentaje que el gobierno estaba diciendo que se permitiría que se cubriese en cada cuerpo de agua, y con esa superficie hicimos el cálculo de más o menos cuánto cabría en esos 100 cuerpos de agua. Y el número que nos salía era alrededor de 6 gigavatios, ¿sí? En esos 100 cuerpos de agua, con las coberturas máximas definidas por el gobierno. ¿Sí? Alrededor de 6 gigavatios de potencia. En 100 cuerpos de agua. Sí, en ese listado de los 100 cuerpos de agua. Vale. Pero has dicho que había, me parece, 80.000 balsas, ¿no? En España, Sí. puede ser. Vale. Entonces, en el resto de balsas no se puede hacer nada por distintas razones. No. Es que son dos mundos diferentes, Daniel. Uno es las balsas, que son las 80.000, y después están los embalses, que son 1.200. De estos 1.200, el gobierno dijo, oiga, saco un listado de 100, que en teoría voy a permitir que se puedan utilizar. Y de estos 100, con el cálculo que dijeron, pues salían los 6 gigavatios. Vale. Si volvemos aquí al tema de las balsas, con los números, por ejemplo, de Andalucía, que salía el listado que había más de 1.000 balsas con superficies que permitan hacer proyectos de 1 mega o más, solamente en Andalucía. Imagínate que vas al valor mínimo, 1 mega,
por cada uno, pues ya tendrías ahí 1 gigavatio de energía solar flotante en esas. Y hay balsas que no tienen 1, sino que tienen 10 o que le cabría 10 megavatios o 15 megavatios. Entonces podrías decir, oye, pues a lo mejor la media son 5 megavatios de esas grandes. Y entonces estarías hablando de 5 gigavatios. Pero la realidad es que esto es lo que podrías instalar. Sería como, ¿cuánto terreno es disponible para hacerlo? Pero después viene la siguiente variable que es, oye, ¿y qué hago? Si instalo ahí, ¿lo puedo utilizar en autoconsumo? Pues no muchas comunidades de regantes tienen megavatios de consumo. Y después, si no lo haces para autoconsumo y lo quieres inyectar, viene la restricción de si existe o no un punto de conexión que puedas inyectar al día de hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí todavía se está trabajando y vamos a ver cómo sigue evolucionando el tema. Vale. Josep. Sí, Josep Ballart. Sí, ahora estaba poniendo el micrófono en marcha. Una pregunta, ¿en qué forma condiciona la explotación, por ejemplo, de un embalse? Porque has hablado de una variación de 25 metros de altura, pero aquí, por ejemplo, tenemos el pantano de Sau, que está a una capacidad del 14% actualmente, o incluso Cavallés, que por otras circunstancias está por debajo del 8%. Y seguramente Sau todavía bajando, porque con la sequía la situación se puede volver aún mucho más dramática. Y cito estos dos de ejemplo, pero desgraciadamente, por lo menos aquí en Cataluña, la situación es así, es decir, que muchas de estas balsas en estos momentos ya no flotarían porque estarían ancladas en la solera del embalse. Cuando pones un sistema de esos, ¿de qué forma condiciona la explotación del embalse? Sí, ese tema que tú planteas es muy importante tenerlo en cuenta durante el proceso de diseño de la planta, porque tienes nuevamente los dos mundos de las balsas y de los embalses. Entonces, en balsas, nosotros siempre suponemos cuando diseñamos que la balsa se puede quedar vacía en algún momento. Siempre. ¿Por qué? Porque piensa que una balsa se podría quedar vacía por sequía, pero se va a quedar vacía por otras razones. Oye, porque tienen que cambiar la lámina de impermeabilización. Las láminas de impermeabilización no suelen durar 25 años. O porque tienen que hacer alguna reparación de parte de la lámina, entonces tienen que vaciar. O porque, oye, hay un problema con algún tema hidráulico dentro de toda la balsa, entonces tienen que vaciar. O en algunos, sí, oye, si ya pasa algo más crítico, pues hay un problema, se daña algo la balsa. Entonces nosotros en balsa siempre diseñamos para que se pueda vaciar. Y de hecho hemos diseñado la estructura, te voy a mostrar acá una foto, para que la estructura sea flexible y se pueda adaptar cuando baja el nivel del agua, de tal manera que se pueda incluso apoyar sobre los taludes y no tenga un fallo estructural. Acá voy a compartir esta foto. Este fue un caso real de un proyecto donde la comunidad de regantes decía que el agua nunca bajaba de esta zona verde, desde esta zona negra. Sí, se ve perfectamente la marca. Que no bajaba, que nunca iba a bajar hasta que bajó. Sí, y aquí ves cómo el sistema es flexible, tiene el sistema tiene una serie de uniones que le permite adaptarse y de hecho acá también ha quedado encima de los tubos, ¿sí?, de la instalación hidráulica. Entonces, esto en un embalse hidráulico la orografía es mucho más irregular que lo que se puede obtener en una balsa de riego. Entonces ahora vamos al segundo mundo, los embalses. Ahí se complica más la situación y ¿qué es lo que toca hacer? Es fundamental tener una buena batimetría, porque con la batimetría y con la información de las variaciones de nivel históricas y con unos coeficientes de seguridad, hay que decidir muy bien dónde pones tú la planta solar flotante. Porque si la pones en una zona que va a tener unas inclinaciones que ya por debajo están así, cuando el nivel del agua baje, es muy probable que ahí haya un fallo. ¿Sí? Toca buscar zonas que sean relativamente planas y tienes que empezar, si la orografía es muy variable,
tienes que empezar a romper la planta solar flotante. No puedes tener una planta muy grande, sino tienes que ir poniendo tamaños de plantas repartidos en zonas que orográficamente sean un poco más estables. Y la realidad es que los niveles mínimos de agua se están rompiendo cada vez más. ¿Sí? Estamos mirando ahora un proyecto en Portugal de uno de los ganadores de la subasta de Portugal, y la gran discusión está siendo, oye, cuando diseñemos, hemos encontrado una zona que está relativamente plana, y la pregunta es, bueno, ¿a cuánto vamos a diseñar? Porque nosotros podemos decir, mira, la planta creemos que va a aguantar, pero nosotros no podemos garantizar, oye, que si hay la torre de la iglesia antes de que se llenara el embalse, pues, la estructura no aguanta eso, ¿sí? Entonces, esas conversaciones es uno de los retos que tiene flotante, y que en zonas como los que comentaba de estos cuerpos de agua que está muy reducida la superficie de agua, probablemente el potencial no va a ser tan grande como en otros cuerpos de agua. Claro. Venga, más palabras. Ahora yo pongo la pregunta un poco para generar conversación con lo que conocéis, hablando de Cataluña, pensando en el mundo agrícola, ¿sí? Y en el mundo industrial. ¿Cuáles son opciones que vosotros veis donde os parecería que este tipo de tecnología pudiera cuadrar muy bien? Zonas de Cataluña, ¿sí? O tipos de instalaciones. En Cataluña tenemos una estructura de balsas impresionante. Tenemos pantanos por todas partes. Y de esto nos quejamos, me quejo. Es decir, esto es una oportunidad para resolver un problema. En cambio, aquí en Cataluña está autorizado poner placas solares en terrenos de regadío. Y esto lo digo aquí, en este entorno, ya me lo han oído muchas veces. Yo considero que es una barbaridad. Considero que es un error estratégico, porque esto no lo vamos a solucionar, pero hacer el esfuerzo de crear zonas de regadío con lo que cuesta, con las condiciones de cambio climático, con las condiciones en las que vivimos, y una infraestructura que ya se ha creado, destruirla con autorización del gobierno, esto me parece una barbaridad. Sí. Por lo tanto, en Cataluña, este tema, y por esto yo lo propuse cuando estuve haciendo el estudio de impacto socioeconómico del Segarra-Garrigues. Digo, esto es una oportunidad para nosotros. ¿Qué es más caro? Bueno, es más caro, pero tiene muchos beneficios. Es decir, si estuviésemos en un desierto y comer un plato de lentejas costase 1.000.000 de euros y tuviésemos 1.000.000 de euros, lo gastaríamos, porque si no nos moriríamos de hambre. No se trata de esto, pero hay parte de este concepto. Es decir, aquí tenemos una necesidad. Esta necesidad pues tiene un valor, y hay que darle este valor. Por lo tanto, no se trata de ir destruyendo agricultura, se trata de construir, y es más, es el principal tema, el conseguir energías renovables para resolver el tema del cambio, para moderar el tema del cambio climático. Si no, nos vamos todos a Finlandia dentro de 3 años en patera. O sea, esto es una broma, ¿eh? Pero, y la pregunta también es, Francesc, bueno, a veces hay cosas que pueden parecer lógicas, donde tienes datos que explican que hay una oportunidad, y ahora la pregunta es cómo uno consigue movilizar a los actores que pueden hacer que esto se vuelva una realidad, porque ya no solamente es que la idea sea buena, sino quiénes son los actores clave que se deberían convencer en Bueno, Cataluña para que realmente se aprovechara todo el potencial que tiene Cataluña de flotante. a ver, voy a
O sea, todo lo que es la Asociación Catalana de Regantes está apoyando este concepto. Ahora, falta la implicación empresarial. Aguas Segarra-Garrigues algo ha hecho. Entonces, supongo que depende de su capacidad financiera y de sus ambiciones en este aspecto, pero está totalmente alineado con esta posibilidad. O sea, en cambio, ¿dónde está el obstáculo? No lo sé. Es decir, básicamente es empresarial, ¿no? Pero si las empresas energéticas tienen todas las facilidades para ponerlo en terrenos llanos, aunque sean de regadío, ¿para qué les va a interesar hacerlo en un pantano que le va a costar un poco más? Y, por tanto, esto es un tema político y no se ha resuelto, no se ha priorizado este tema, no sé si te contesto, no sé si ve algo. Parcialmente, porque me dices algunos de los por dónde podremos ir y los políticos, alguien que tenga otras ideas de por dónde creen que se podría influenciar o promover el mensaje para que haya más gente que esté dispuesta a invertir en este tipo de proyectos. Bueno, yo tengo muy poca influencia, pero soy un defensor de este tema. Hay más personas en este mismo círculo, hay muchas más personas que opinan sobre esto y tienen su círculo de influencia. Lo que no tienen tanta influencia a nivel... Yo creo que el principal problema aquí es a nivel empresarial, que tienen las soluciones. Tienen la solución de ponerlo en terreno llano, incluso de regadío. ¿Para qué se van a preocupar? O sea, no tenemos las empresas, digamos, eléctricas, de energía eléctrica, que estén interesadas en algo que les va a costar un poco más. Aquí falta la implicación del gobierno, que ha optado por la solución fácil, que lo pongan donde quieran, que tenemos prisa. Exactamente es esto, que lo pongan donde quieran, que tenemos prisa. Y tenemos prisa porque llevamos 20 años sin hacer nada. O sea, es un poco el esquema. Y me sabe mal decirlo. Y, en fin, me sabe mal decirlo porque esto es la situación. No sé si alguien comparte mi opinión o la contradice. Bueno, de momento, antes de que conteste alguien lo que preguntas, damos la palabra a Enric, que me ha pedido hace un rato. Buenas noches, buenas noches, Andrés. Dos preguntas. Una, ¿hay algún modelo de plataforma flotante que esté vinculada a alguna comunidad energética, de energías renovables a nivel europeo? ¿Que sea una comunidad energética de energías renovables? Que yo sepa, no. Que esté funcionando, no. Pero aquí en España nosotros estamos ayudando a dos compañías que están queriendo hacer eso, porque ¿cuál es el caso aquí en España? Son balsas que se construyeron hace, no sé, 30 años, 40 años, que en su momento estaban muy lejos del pueblo, pero que como ha crecido, ahora la zona industrial del crecimiento del pueblo está cerca de donde está la balsa. Entonces, la balsa se podría poner la planta solar flotante y que la energía vaya a las industrias. Entonces, la comunidad energética sería del regante, que el regante, la balsa es mucho más grande. No me acuerdo cuáles eran las cifras. Creo que las necesidades del regante son como 100 y algo kilovatios. Pero la balsa puedes hacer un proyecto de casi 2,5 megas. Entonces, claro, el regante solo para autoconsumo es muy grande la balsa. Pero si lo hacen en comunidad energética, la idea es que esté el regante y esté el polígono industrial. Y entonces ahí es la idea que se quiere ejecutar en eso. Pero están avanzando, todavía no está el proyecto ejecutado. Vale. La segunda,
Has comentado en embalses, en pantanos que tienen nosotros, con centrales hidroeléctricas, los permisos dependen solamente del Ministerio Central o también de la comunidad del gobierno autónomo. En España, lo que nos han contado los desarrolladores es que depende de los dos. Y además de la Confederación Hidrográfica respectiva. De independientes, si la concesión, que hay muchos embalses con centrales que su concesión ha caducado o está en vías de caducar, ¿puede influir? Esa parte no conozco también la regulación para poderte decir al respecto. No sabría contestarte. Vale, muchas gracias. Nada, a ti, Enrique. ¿Más dudas? ¿Cuál es el tamaño mínimo de una explotación de este tipo, Andrés? Mira, nosotros estamos trabajando, los tamaños mínimos están alrededor de 100 kilovatios. La realidad es que esto tiene economías de escala bien importantes. Para que te hagas una idea, una planta pequeña, el estudio, la ingeniería de una planta pequeña o de una de 50 kilovatios o una de 1 mega, las horas son más o menos las mismas de los ingenieros. Después, los anclajes y los amarres. Si tú tienes una planta pequeña, por seguridad en cada lado, tienes que tener como mínimo 2 amarres, porque por lo que es simplemente backup. Y claro, tener 8 amarres para una planta de 50 kilovatios es casi los mismos que requieres para una de 200 kilovatios. Y después está que los flotadores para caminar y los flotadores perimetrales, los que no soportan los paneles, esto es el perímetro. Entonces, cuando un cuadrado crece, el área no crece en la misma proporción que el perímetro. Entonces, el perímetro de una planta pequeña cuesta en promedio mucho más que el de una planta grande. Y tienes otras cosas como hay una pasarela de acceso. Pues la pasarela de acceso cuesta lo mismo para una planta pequeña que para una grande. Entonces, las economías de escala, tú puedes estar hablando en un proyecto en la parte nuestra, en la parte de estructura y sistema flotante, un proyecto de 100 kilovatios te puede estar poniendo de 30 a 35 céntimos de euro vatio pico. ¿Sí? O sea, que un proyecto de un... y cuando ya te vas a una planta de 1 mega, ya te estás moviendo de 20 a 23 céntimos de euro vatio pico. ¿Sí? Entonces, ya cuando estás en proyectos de 700 kilovatios, 1 mega, ya empiezas a tener unas buenas economías de escala. Si te vas ya a un proyecto de 10 megas, sigues teniendo algo de economía, pero ya no es tan brutal. Ya te estás poniendo en cifras de 18 a 21 céntimos de euro vatio pico. Sí, hay economías, pero los proyectos pequeños son mucho menos rentables. Vale. ¿Más comentarios, dudas? Xavier, ¿tienes ninguna? Tú siempre tienes muchas cosas a decir. Sabater. Tú les conoces y les puedes hacer la pregunta dependiendo de su grado, de su conocimiento. No sé, me he conectado tarde y no sé si habéis hablado de esto, pero por aquí, por esta tertulia, ha pasado el gran proyecto de almacenamiento de una hidráulica de bombeo en el Ebro, en Flix, concretamente Ribarroja de Ebro, para subir agua arriba a la Fatarella, y ahí se contemplaba también una gran instalación de fotovoltaica flotante. No sé si lo conocéis. Pues ese Xavier que comenta no lo conocemos, pero sí hemos estado en otro proyecto, que este es el de Iberdrola, que tiene el bombeo reversible en La Muela, que es una, que también está, y oye, los economics ahí funcionan muy bien, porque efectivamente tienes el mismo punto de conexión, y básicamente la idea ahí es que en ese tipo de instalaciones o en hidráulicas, el agua se vuelve la batería. O sea,
tú buscas que la generación principal de la energía sea la solar. Y cuando no está la solar, entra la hidráulica y entonces lo que estás es guardando el agua y se vuelve la batería. Esa es la parte bonita de ese tipo de proyectos que además aprovechan el punto de conexión ya a la red, a la red de energía que existe. En el embalse de Alqueva, las cifras que nos contaba EDP es que la subestación del embalse de la hidroeléctrica funciona al 36% de capacidad solamente. O sea, un 74% está desperdiciado porque el Alqueva sufre mucho con el tema de las sequías, bajan los niveles de agua y como es un embalse que también tiene una función hídrica de irrigación de la zona, pues no pueden estar solamente maximizando la producción de energía porque tienen que mantener unas cuotas de cara al agua que se requiere para irrigación. Entonces, esa oportunidad, ese activo que está ahí disponible y que no está utilizado, la idea es hibridarlo con proyectos de solar flotante. O sea, el caso de la muela, ¿lo habéis hecho vosotros? Sí, hemos estado trabajando en la ingeniería nosotros, correcto. En el caso este que yo te digo, la energía producida por la fotovoltaica flotante era una parte importante de apoyo al consumo de las bombas de aspiración del agua hacia el depósito superior, ¿no? Sí. Es que el promotor me había dicho que si podía se conectaría, pero veo que tampoco estaba de viaje y veo que no se ha conectado. Hubiera sido interesante. Ya te pondré en contacto con él, Andrés. Sí, yo creo que valdría la pena. Sí. Sí, sí. No, y hay otro tipo de aplicaciones. Justo esta semana hay una persona de mi equipo, está en Ecuador. Estamos montando la primera planta flotante encima de las piscinas de camarones, para cultivo de camarones. Ahí en Ecuador, la zona del Golfo de Guayaquil, Ecuador es el mayor productor de langostino, camarones en el mundo. Y esa zona de Guayaquil tiene kilómetros y kilómetros cuadrados de balsas para cultivar los camarones y no tienen acceso a la red eléctrica. Ahí están utilizando gasoil, diésel para los sistemas de bombeo. Entonces, la oportunidad es doble porque, por un lado, reducen gasto porque les cuesta mucho. En Ecuador se están reduciendo los subsidios al gasoil. Y dos, hacen un producto mucho más ecológicamente sostenible. Entonces, es la idea detrás de esto y estamos mirando aplicaciones variadas en otros que estamos todavía en proyectos, cosas como las balsas de Alpechín, de los residuos de la IVA, también porque el HDPE lo aguanta muy bien. Tenemos un proyecto, se hizo público en Canarias, en una desaladora, en una de las desaladoras se presentó el proyecto, Emalsa, que es la compañía de Canarias, trabajó en él y el Instituto Tecnológico de Canarias. Y entonces la idea es ahí también, se pone encima de la balsa que tiene el agua salada y se utiliza la energía ahí para el proceso de desalación. Y existen otras aplicaciones potenciales, por ejemplo, con el tema del hidrógeno. El hidrógeno, este es público, estamos en un consorcio con Repsol y Acciona en la Bahía de Santander. Es un consorcio que la idea es hacer una planta solar flotante en el puerto de Santander que se utiliza la energía de la planta para producir el hidrógeno, ¿sí?, que después se vende a las industrias del puerto. Y eso puede ser interesante en zonas portuarias, si bien no es fácil encontrar muchos puertos que tengan lámina de agua disponible, porque por definición los barcos tienen que pasar por ahí, entonces hay que encontrar alguna zona que no tenga mucho paso y esto te limita el tamaño de la planta. Entonces en puertos que tengan mucha ocupación no veo tanto la posibilidad, pero hay algunos puertos que, como existían hace mucho tiempo, igual ya no están funcionando tanto y existen zonas disponibles
para hacer. Entonces creemos también que flotante va a tener la posibilidad de tener aplicaciones en algunos nichos especiales, ciertas industrias que tienen estas situaciones de restricción de espacio, que tienen que conservar el agua o que pues en un momento dado no tienen la posibilidad de hibridar con activos eléctricos que ya están en funcionamiento. ¿Alguna pregunta más? Luis, no, nada, nadie. Bueno, tampoco tenemos que estar hasta las 11, o sea que no es un riesgo, ¿eh? O sea, esto es el límite que nos ponemos siempre, pero si no hay ninguna cosa más, son las 10:30. Lo que sí que sería bueno, si nos puedes mandar la presentación y la documentación que has comentado que nos podías mandar, yo la distribuiré a todos, ¿no? Perfecto. Y bueno, yo creo que entre esto y el vídeo, pues el que quiera revivir la presentación, pues tendrá mucha información donde buscar. Muy bien, oye, pues Andrés, muchísimas gracias por estar aquí. Vale. Ha sido un placer. Igualmente. Ya te pondremos en contacto con las personas que hemos mencionado, ¿vale? De este proyecto en Tarragona. Y bueno, pues nada, buenas noches a todos, buena nit a tothom. Moltes gràcies. Bona nit. Gràcies a Bona todos. nit. Bona nit. Moltes gràcies. Adiós. Gràcies. Vale, Bona nit. adéu. Bona nit. Bona nit.